En junio de 2022, Abigail Carter y su hijo Owen, de 20 años, se fueron de excursión por 3 días al Parque Nacional San Isabel, en Colorado. Tenían que volver al final de la semana. Su última señal se registró cerca del nacimiento del arroyo Lake Creek. Un breve mensaje: hemos montado el campamento. Mañana iremos a la cascada. Después, los teléfonos se quedaron en silencio. Un año después, un grupo de estudiantes de geología encontró por casualidad su tienda de campaña amarilla brillante, enterrada bajo las rocas en el corazón del cañón. Dentro estaba todo, excepto ellos. Abigail Carter amaba las montañas. Para ella, el bosque nunca fue un lugar de descanso, sino más bien una forma de ordenar sus pensamientos. Trabajaba como arquitecta en Boulder y cada uno de sus proyectos comenzaba con líneas y silencio. Su hijo, Owen, de 20 años, había heredado esa concentración. Estudiaba ecología en la Universidad de Denver y estaba preparando su tesis sobre el estado de los sistemas hídricos de montaña en Colorado. Para su investigación, necesitaba recoger muestras de agua de varios arroyos poco conocidos en la zona del Parque Nacional San Isabel. Abigail decidió acompañarlo, no solo como madre, sino como compañera. Esta excursión iba a ser su última aventura juntos antes de que Owen se fuera a Canadá para realizar unas prácticas. 3 días sin internet ni plazos, le dijo a su marido, David Carter, solo nosotros dos, el río y las rocas. David, un antiguo guardabosques, conocía bien la zona y no puso ninguna objeción. Lo importante es que no paséis de Lake Creek, más allá ya es zona salvaje. El 12 de junio de 2014 salieron de casa temprano por la mañana. La cámara de la gasolinera de Cotopaxi los grabó a las 9:45. Abigail, con una chaqueta clara, revisa el mapa. Owen se ríe, con un termo en las manos. Compran agua, bombonas de gas y barritas energéticas, el equipo estándar para una excursión corta. Su ruta era sencilla y segura, desde el nacimiento del arroyo Lake Creek hacia el interior del cañón, pernoctar al pie del monte Shabo, luego descender hasta la cascada Clear Creek y regresar por el mismo camino. Abigail anotó las coordenadas en un mapa de papel y Owen configuró el GPS y marcó los puntos de recogida de muestras. Dejaron una nota en el registro de visitantes de la oficina de los guardabosques. Lake Creek Trailhead, 2 personas, 3 días. Por la tarde de ese mismo día, cuando el sol se ocultaba tras la escarpada cordillera de Colfax, Abigail montó la tienda de campaña en una estrecha pradera junto al manantial. En el cañón ya empezaba a oscurecer y la cobertura móvil desaparecía. Subió a una roca baja donde, según los lugareños, a veces había cobertura y envió un mensaje a su marido. Hemos acampado cerca del nacimiento del Lake Creek, vistas al monte Shabo. Hay una barra de cobertura. Mañana nos adentraremos en el cañón. Queremos llegar a la cascada Clear Creek. Dicen que allí no hay cobertura. No te preocupes. Besos, Abby. 2 torres de comunicaciones del valle registraron este SMS. La señal duró menos de 1 minuto. Luego desapareció. Al día siguiente, David intentó llamar varias veces, pero el teléfono indicaba fuera de cobertura. No se preocupó. En esos lugares la red solía desaparecer. Pero cuando pasaron 3 días y ni Aben ni Abigail regresaron, la inquietud se convirtió en la fría certeza de que algo había salido mal. El 15 de junio, alrededor del mediodía, David se subió al coche y se dirigió al punto de partida de su ruta. Junto al aparcamiento para turistas estaba el todoterreno de Abby. Dentro había una botella de agua, un cuaderno con dibujos, un mapa doblado y sus gafas de sol. En el asiento había una chaqueta ligera, la misma que nunca dejaba cuando planeaba pasar la noche en las montañas. El sol ya se había ocultado tras la cordillera cuando David se dio cuenta de que no podría encontrarlos por sí mismo. Sus muchos años de experiencia como guardabosques le decían que si las personas no se comunicaban en lugares como ese, cada hora podía ser la última.
llamó al servicio de rescate del condado de Savoy. A las 2 de la madrugada, las primeras linternas de los buscadores aparecieron en las laderas del valle de Lake Creek. Las montañas permanecían inmóviles y solo el viento llevaba por el cañón el ruido sordo del río. El silencio parecía tan denso que David se sorprendió a sí mismo pensando que no estaba escuchando el bosque, sino la ausencia de la voz de su esposa. Sus últimas palabras, "No te preocupes", sonaban cada vez más inquietantes con cada minuto que pasaba. El 16 de junio de 2014, a las 7 de la mañana, se reunieron los primeros equipos de búsqueda en el valle de Lake Creek. 10 guardabosques de Westcliff, 3 adiestradores de perros y varios voluntarios locales. Antes del mediodía, llegaron más personas de salida, en total más de 30. La operación abarcó casi 20 millas cuadradas de la cordillera, donde se vio por última vez a Abigail y Owen Carter. La búsqueda fue dirigida por el sargento Thomas Brady, del condado de Savage, un experimentado rescatista que había encontrado en más de una ocasión a turistas desaparecidos en esa zona. Inmediatamente delimitó 3 sectores: la cabecera de Lake Creek, el sendero hacia la cascada Clear Creek y las laderas laterales de la montaña Shabo. Si se han desviado de la ruta, dijo Brady a sus colegas, solo puede ser en una de estas direcciones. El primer día, los buscadores encontraron un lugar de acampada cerca del nacimiento del arroyo, las cenizas de una hoguera, varios envoltorios de barritas energéticas y los restos de un bote de gas. Todo indicaba que habían pasado allí no más de una noche. Cerca encontraron una huella clara de una bota de mujer y otra más grande, de hombre. Las huellas conducían hacia abajo, en dirección al cañón, pero a unos cientos de metros se perdían entre las rocas. Al día siguiente, se incorporó a la búsqueda un helicóptero con cámara térmica. Sobrevoló el desfiladero varias veces, revisó cada zona abierta, las laderas y las praderas. En la ladera sur de la montaña, los pilotos vieron algo parecido a un trozo de tela, pero tras comprobarlo, resultó ser una vieja lona dejada por unos cazadores. Desde el cielo, el cañón parecía un mapa continuo de rocas grises en el que se perdían todos los puntos de referencia. Los perros trabajaban por turnos, 2 pastores alemanes y un labrador, entrenados para buscar personas por el olor. Con seguridad, siguieron el rastro desde el campamento. Recorrieron cerca de media milla en dirección al río. Luego comenzaron a dar vueltas y de repente se detuvieron. El aire era seco, el viento cambiaba cada hora, e incluso los experimentados sinólogos reconocieron que el rastro se había interrumpido, como si lo hubiera borrado el viento. David Carter se quedó en el campamento base con los rescatistas. Desplegó los mapas, comprobó las marcas y les recordó los posibles barrancos que no aparecían en los planos oficiales. «Aquí hay un antiguo sendero de caza», repetía, señalando la ladera norte. «No aparece en el mapa, pero yo lo he recorrido. Si lo tomaron, podrían haber llegado a un barranco sin salida». El grupo de búsqueda revisó esa zona, pero no encontró nada, solo árboles caídos y el lecho seco de un arroyo. El 20 de junio, voluntarios de los condados vecinos se unieron a la operación. Cada día peinaban varios kilómetros, moviéndose en cadena. Las personas se turnaban cada día, pero el bosque seguía sin dar señales. Al tercer día, surgió la hipótesis de que los Carter podrían haber sido víctimas de una caída de piedras. En las montañas de San Isabel, esto solía ocurrir. Las frágiles laderas se desmoronaban después de las lluvias. Pero entonces no había llovido. El aire era cálido y el cielo estaba despejado. Los guardabosques revisaron cada barranco donde pudieran haberse acumulado fragmentos de roca. Los perros bajaron incluso a las estrechas hondonadas donde no llegaba el sol, pero sin resultado. El único artefacto que recordaba la presencia de personas era una lata metálica vacía de sopa, encontrada a 2 millas del campamento. Los especialistas del laboratorio confirmaron que no quedaban huellas en ella.
En los informes del FBI, que se unió a la investigación una semana después, se indicaba: los teléfonos de Abigail y Owen Carter se registraron por última vez en la red a las 19:32 del 12 de junio, tras lo cual se interrumpió la conexión. No se registraron más intentos de conexión a la red, llamadas o SMS después de eso. A finales de mes, los mapas de búsqueda estaban repletos de marcas, decenas de puntos de zonas revisadas, descensos, cuevas, ramificaciones de senderos. Cada uno de ellos estaba marcado con un círculo rojo y ninguno dio resultado. El 30 de junio, tras 2 semanas sin hallazgos, el comandante Brady celebró una reunión y anunció oficialmente: la fase activa de la búsqueda ha concluido. Las acciones futuras se llevarán a cabo en modo de seguimiento. Esa noche, en el campamento base, reinaba un silencio inusual. Los voluntarios recogían las tiendas de campaña y empaquetaban el equipo. David se sentó junto a la hoguera, miró las brasas y apretó entre sus manos el teléfono de su esposa, que seguía sin dar señales de vida. Su propia experiencia le decía que el bosque no se lleva a nadie sin dejar rastro, a menos que alguien le haya ayudado a callar. A la mañana siguiente, la caravana de vehículos partió de regreso a Westcliff. En el informe que luego se archivará en la policía del condado de Savage, solo habrá una línea que reflejará 2 semanas de búsqueda. No se han encontrado rastros de personas vivas o muertas. La causa probable de la desaparición es desconocida. Pero para David Carter, eso no era el final. Sabía que en algún lugar entre esas laderas rocosas había un lugar donde comenzaba la verdad, y tal vez fuera allí donde el cañón escondía su primer secreto. Cuando la búsqueda oficial terminó, David Carter se quedó solo, con mapas, recortes de periódicos y un silencio que poco a poco se volvía insoportable. Durante las primeras semanas tras el cierre de la operación, no podía quedarse en casa. Cada mañana se subía a su vieja camioneta y recorría las carreteras de montaña alrededor de San Isabel. Hablaba con pastores, turistas, guardabosques, empleados de gasolineras. Todos recordaban que una familia había desaparecido en las montañas durante el verano, pero nadie podía aportar nada nuevo. Cada pista terminaba en nada. Cada conversación terminaba con la frase «nada sospechoso». Pero David no creía en el vacío. Sus 20 años de servicio en la Guardia Forestal le habían enseñado que en la naturaleza no hay desapariciones sin rastro. Si algo desaparecía, significaba que alguien había ayudado a que desapareciera. En julio, comenzó a actuar por su cuenta. Elaboró mapas según su propio sistema y marcó en ellos todos los puntos de referencia que encontró durante la búsqueda. Viejos senderos de caza, zonas de deslizamientos, cabañas abandonadas. Varias veces pasó la noche en su coche, al pie de la montaña Shabo, escuchando el silencio del cañón, como si esperara oír una respuesta. En agosto se topó con una persona cuya mención se convirtió en clave para él. Se trataba de Samuel Crane, un viejo cazador de Cotopaxi que solía cazar en la zona de Hayden Pass. Cuando David mencionó la fecha, el 12 de junio, este se quedó pensativo y dijo lentamente: «Esa noche oí disparos. No eran de guardia ni de caza, sino 3 disparos separados y cortos, en algún lugar cerca del paso. Pero, ¿quién no dispara en las montañas?». No le di importancia. 3 disparos. David no oyó nada más. Anotó las coordenadas y unos días después se dirigió él mismo a Hayden Pass. Allí no había nada, solo una carretera estrecha, rocas derrumbadas y huellas de neumáticos viejos que podían pertenecer a cualquiera. Pero ese detalle no le dejaba tranquilo. La versión del accidente, defendida por los investigadores, parecía cada vez más absurda. ¿Cómo podían desaparecer 2 turistas experimentados sin dejar ni siquiera un trozo de cuerda o un fragmento de tienda de campaña? David comenzó a recopilar su propio expediente: recortes de periódico, copias de informes, actas de interrogatorios, todo lo relacionado con la desaparición.
En su cuaderno aparecieron 3 posibles hipótesis: un ataque, un delito encubierto o encubrir la culpa de otra persona. En otoño acudió a un detective privado, un antiguo agente de policía de pueblo llamado Richard Hale. Este accedió a ayudarle sin cobrarle nada, con tal de tener acceso a los materiales. Hale revisó los informes del FBI y llegó a la conclusión de que había anomalías en el caso. Por ejemplo, cerca del lugar donde aparcaban los Carter se encontraron huellas de neumáticos de un todoterreno, pero se consideraron viejas, dejadas allí anteriormente. Hale solicitó una nueva pericia, pero el Departamento del Condado de Savannah se negó. Faltaban pruebas y los resultados de la búsqueda eran nulos. En enero de 2015, David recibió una notificación oficial. El caso se ha clasificado como desaparición sin rastro. No se prevén nuevas labores de búsqueda. Guardó la carta en un cajón y no volvió a abrirla. Mientras tanto, en los periódicos locales, la historia de los Carter se estaba convirtiendo en un mito. Algunos escribían sobre un deslizamiento de tierra, otros sobre un animal salvaje, otros insinuaban un suicidio. A la gente le gustaban las explicaciones, aunque no tuvieran sentido. David no reaccionó a estos textos, pero recortó cada artículo y lo añadió a su archivo. En primavera volvió a las montañas, por primera vez solo, sin voluntarios ni servicios. Subió al lugar del campamento donde todo había comenzado. Las ruinas ya estaban cubiertas de hierba, solo las piedras carbonizadas recordaban el fuego. En el aire flotaba el olor a resina de pino y agua estancada. David se paró donde había estado su tienda de campaña e intentó imaginar cómo recogían sus cosas, cómo se reían, cómo, tal vez, alguien los observaba desde detrás de los árboles. El 17 de junio de 2015 reinaba el silencio en las montañas de San Isabel. El tiempo era casi perfecto. Aire seco, cielo despejado, viento suave del este. Un grupo de estudiantes de la Escuela de Minería de Colorado trabajaba en la ladera sur del valle, donde se encontraban unos afloramientos poco explorados, conocidos entre los geólogos como el Cañón de las Sombras. Esta zona no tenía senderos oficiales, terrazas estrechas, suelo suelto, fragmentos de granito que se desmoronaban bajo los pies. Su supervisor era el profesor Alan Bishop, especialista en geomorfología, que estudiaba los procesos de desmoronamiento en los desfiladeros montañosos. Junto a él trabajaban 4 estudiantes, 2 chicos y 2 chicas, todos con kits portátiles para la recogida de muestras de rocas. Su tarea era sencilla: registrar los puntos de los últimos deslizamientos y tomar muestras de las capas donde se acumulaba el polvo y los escombros. Hacia las 11 de la mañana salieron a una pequeña terraza sobre el lecho de un arroyo seco. Uno de los estudiantes, Peter Lamb, de 21 años, tropezó de repente al bajar. Algo se dio bajo su pie. Al principio pensó que había pisado un trozo de madera podrida, pero cuando se inclinó, vio algo inusualmente brillante bajo una fina capa de piedras pequeñas, un fragmento de tela del color de un limón maduro. Parece que aquí hay una manta», gritó desde arriba. El profesor Bishop bajó, apartó con cuidado los escombros y enseguida se dio cuenta de que no era una manta. La tela era gruesa, estaba impregnada de polvo y tenía una cremallera que aún se veía después de un año en las montañas. Empezaron a apartar las piedras con las manos y luego con palas plegables. A los pocos minutos, ante ellos apareció el borde de una tienda de campaña arrugada. Una gran parte del techo estaba cubierta por enormes rocas que habían rodado desde la ladera superior. Las piedras yacían desordenadamente, como si las hubieran tirado a mano. En la tela se veían varios agujeros, similares a roturas. Una de las estudiantes, Sarah Kelly, recordó más tarde en el informe: la tienda no solo estaba rota, sino que parecía como si la hubieran aplastado a propósito. La tela amarilla del interior se había oscurecido, pero conservaba su forma. Era extraño que todo lo demás a su alrededor estuviera limpio
y este trozo pareciera extraño, como una mancha entre las piedras. Bishop ordenó inmediatamente detener los trabajos. Fotografiaron el lugar, registraron las coordenadas y se alejaron a una distancia segura. En las montañas no era raro que los buscadores de muestras se encontraran con restos de antiguos campamentos o equipos de turistas, pero este caso tenía un aire completamente diferente. La ladera era estable, el desprendimiento era reciente y los cantos rodados yacían sobre la hierba intacta. No se habían registrado deslizamientos en esta zona desde hacía varias décadas. El profesor se puso en contacto con la oficina local del Servicio de Parques Nacionales. La llamada se registró a las 13:05. Una hora y media más tarde, llegaron al lugar dos guardabosques de Westcliff, Jeffrey Sloan y Melissa Grant. Bloquearon la entrada a la terraza y comenzaron una inspección preliminar. Los guardabosques vieron lo mismo, una tienda de campaña arrugada, presionada por varias rocas pesadas. Sloan notó que el borde inferior de la tela estaba firmemente presionado contra el suelo, como si alguien lo hubiera colocado deliberadamente con piedras alrededor del perímetro. En varios lugares, el material tenía manchas oscuras, parecidas al óxido, pero distribuidas de forma extrañamente uniforme. A las 7 de la tarde, llegaron al lugar los detectives del condado de Sabot y el equipo técnico del laboratorio estatal. Comenzaron a desenterrar la tienda con mucho cuidado, capa por capa. Todo el procedimiento duró hasta la noche. Bajo la capa superior de piedras se encontraron parte del arco de la estructura, sacos de dormir, recipientes de plástico con comida y dos mochilas. Todo estaba seco y bien conservado. En uno de los sacos de dormir, el detective Maxwell vio una etiqueta bordada con el nombre O. Carter. En cuestión de segundos, todos comprendieron que se encontraban en un lugar que durante todo un año habían considerado inalcanzable. A medianoche, la zona quedó acordonada. El transporte de las pruebas se pospuso hasta la mañana siguiente para no correr riesgos en la oscuridad. Los guardabosques colocaron conos de señalización y el profesor Bishop dio su testimonio por escrito sobre el curso de los acontecimientos. Sus palabras se citarían más tarde en el informe del FBI. No parecía un derrumbe accidental. Las piedras estaban colocadas como si las hubieran tirado desde arriba a propósito. Todos lo sentimos así, incluso antes de ver los nombres. Al día siguiente, el 18 de junio, los investigadores volvieron a trabajar en la ladera. Registraron cada piedra, cada fragmento. Y cuando los primeros rayos del sol iluminaron el cañón, quedó claro. La mancha amarilla sobre el fondo gris no era una casualidad. Era la señal que habían esperado durante todo un año y la respuesta que las montañas finalmente habían decidido dar. Las excavaciones comenzaron en la mañana del 18 de junio, cuando el sol apenas tocaba la cordillera Colfax. La zona ya estaba acordonada y en el lugar trabajaba un equipo de investigadores del condado de Saboch, criminalistas estatales y varios agentes del FBI. Los guardabosques montaron un campamento en la terraza superior, donde instalaron un laboratorio móvil y la iluminación. Todo se hizo con la máxima precaución, ya que incluso el más mínimo error podía destruir las pruebas que habían esperado un año bajo una capa de piedras. Cada piedra se retiró por separado, fijando su posición en una foto. El viento esparcía el polvo, por lo que los técnicos trabajaban con máscaras. 2 horas después, una tienda de campaña amarilla, arrugada pero intacta, comenzó a asomar bajo los escombros. Sus arcos estaban doblados, pero la tela estaba casi intacta. El detective Maxwell anotó en el informe: la tienda conservó su forma. Parece que la cubrieron deliberadamente para que no se rompiera. Cuando retiraron la última capa de piedras, vieron en el interior 2 sacos de dormir, mochilas, recipientes de plástico con comida, botellas con filtros de agua y un pequeño hornillo de gas. Todas las pertenencias estaban ordenadas, como en un campamento preparado para pasar la noche. En la esquina izquierda había un pequeño botiquín azul, y junto a él unos documentos en una bolsa hermética.
el carné de conducir a nombre de Abigail Carter, el seguro y el permiso de entrada al Parque Nacional. En la mochila que pertenecía a Owen había una insignia con el emblema de su universidad. Solo faltaban 3 cosas: 2 teléfonos móviles, una cámara Canon EOS y una pequeña libreta negra que Owen utilizaba como diario de campo. El resto permanecía en su sitio como si sus propietarios fueran a volver. Los detectives notaron inmediatamente algo extraño. La tienda no presentaba signos de derrumbe natural. Las piedras yacían en capas, formando una pirámide casi perfecta. La forense Julia Reed dijo en voz alta: «Si fue un deslizamiento, es demasiado ordenado». Sus palabras se anotaron en el informe sin comentarios. Al examinar la tela, los expertos observaron varios orificios microscópicos en la parte superior de la cúpula, de unos 3 milímetros de diámetro. Al ampliarlos con el microscopio, se vieron los bordes carbonizados. Las muestras se enviaron a un laboratorio de Denver, donde se confirmó que se trataba de restos de plomo, característicos de daños por balas. Probablemente, los disparos se realizaron desde una distancia de entre 10 y 12 yardas. En el interior no había rastros de lucha. Los sacos de dormir estaban deshechos y la comida sin desembalar. En un plato de plástico se conservaban las huellas de ambos desaparecidos, lo que se confirmó con los datos de la casa de los Carter. Todo indicaba que las personas no habían huido, ni se habían escondido, ni se habían preparado para el mal tiempo. Les pilló por sorpresa. Los cuerpos no estaban. Ni siquiera se encontraron rastros de sangre. En cambio, bajo el suelo de la tienda, los forenses encontraron una fina capa de polvo de piedra que, según los análisis, se había depositado allí hacía aproximadamente un año, coincidiendo casi exactamente con la fecha de la desaparición. Eso solo podía significar una cosa: la tienda había sido derribada poco después de la tragedia. David Carter fue llamado para identificar las pertenencias. Llegó acompañado de los guardabosques y permaneció de pie durante mucho tiempo junto al lugar cubierto con una lona. Tras una breve pausa, dijo en voz baja: «Esto es suyo. Yo mismo empaqueté esta mochila». Los psicólogos del FBI señalarían más tarde en su informe que la reacción de David fue moderada, pero extremadamente centrada, típica de alguien que no dudaba del resultado. No preguntó por las posibilidades de encontrar los cuerpos, solo por una cosa: ¿de dónde podían haber salido las marcas de balas si nadie se había cruzado en su camino? Por la noche, el servicio de prensa del condado de Savage publicó un breve comunicado. En el territorio del Parque Nacional de San Isabel se ha encontrado el equipo que pertenece a los turistas desaparecidos, Abigail y Owen Carter. Las pruebas materiales encontradas apuntan a un posible delito. La investigación continúa. Durante los días siguientes, el lugar de la excavación fue acordonado con cinta amarilla. Los expertos trabajaron sin descanso, revisando cada centímetro de tierra. En la capa superior encontraron 3 casquillos de un rifle de caza del calibre 36. Todos ellos carecían de número de serie y estaban pulidos hasta brillar. Cuando el FBI tomó la iniciativa, el caso adquirió oficialmente la categoría de sospecha de asesinato. En los informes apareció una nueva línea: comprobar los propietarios locales de armas registradas en el condado de Savage. Pero lo más terrible era otra cosa. Ni los animales, ni los elementos naturales podían derribar la tienda con tanta precisión. Alguien lo había hecho a propósito. Y ahora, un año después de la desaparición, David Carter finalmente escuchó lo que había temido desde el primer día. En esas montañas no había ocurrido un accidente. Había ocurrido un asesinato. El hallazgo cerca del Cañón de las Sombras cambió definitivamente el rumbo de la investigación. Lo que hasta hacía poco se consideraba un accidente en las montañas, ahora se había convertido oficialmente en un caso criminal. El FBI se unió a la investigación a principios de julio. El equipo conjunto estaba formado por detectives del condado de Savoy, balísticos del laboratorio de Denver y el agente del FBI,
Dave Montgomery. El análisis balístico de 3 casquillos encontrados cerca de la tienda de campaña reveló que los disparos se realizaron con un rifle calibre 36, probablemente un modelo Marlin 336. Este tipo de arma es muy popular entre los cazadores locales, ya que es sencilla, fiable y adecuada para la caza en condiciones montañosas. Esto permitió reducir el círculo de sospechosos a aquellos que tenían armas de este tipo registradas. Los investigadores revisaron los registros de propietarios, licencias de caza y permisos de caza en 3 condados alrededor de San Isabel. A las 2 semanas, descubrieron una extraña coincidencia. Todos los propietarios de rifles de la zona vivían en poblaciones, excepto 2 hombres que vivían alejados de la civilización, los hermanos Clyde y Dale Henderson. Eran propietarios de una parcela de tierra privada en el límite con el Bosque Nacional, cerca del Monte Colfax, a menos de 10 millas del lugar donde se encontró la tienda de campaña de los Carter. Los nombres de los Henderson eran conocidos por los guardabosques locales. Los hermanos vivían aislados, evitaban el contacto con los demás y habían llamado la atención de la policía en varias ocasiones por caza furtiva y comportamiento agresivo. Clyde tenía antecedentes penales por agredir a un inspector de protección de la naturaleza en 2009. Los informes de los guardabosques indicaban que no dejaban entrar a ningún turista en sus tierras, ya que consideraban los alrededores como su territorio. El 27 de julio, los detectives obtuvieron una orden de registro de sus propiedades. A la mañana siguiente, un equipo de 6 investigadores y 2 agentes del FBI se dirigió a la granja de los Henderson. A primera vista, parecía un patio abandonado normal. Un cobertizo medio derruido, una camioneta oxidada, montones de basura y casquillos vacíos en el suelo. Clyde se comportaba con calma, aunque su aversión hacia los hombres uniformados se notaba en cada uno de sus movimientos. El menor, Dale, permanecía en silencio y solo lanzaba miradas fugaces a su hermano mayor. Durante el registro de la casa se encontraron varias armas, entre ellas un rifle Marlin 336 con el número de serie borrado. Se incautó para su análisis. A la semana siguiente, el laboratorio de Denver confirmó que el microrrelieve del cañón coincidía con las estrías de los casquillos encontrados cerca del campamento de los Carter. La probabilidad de error era inferior a 1 entre 1.000.000. Tras recibir los resultados, el FBI llevó a cabo un registro completo de todas las dependencias. En el sótano de un antiguo almacén lleno de tablas y chatarra, los investigadores se encontraron con lo que ellos mismos denominaron el Museo de los Robos. En las estanterías y cajas había decenas de objetos, evidentemente recogidos en aparcamientos turísticos: linternas, cuchillos, mecheros, cámaras fotográficas, termos, fundas para teléfonos móviles. Los criminalistas describieron minuciosamente cada objeto, y cuando sacaron una vieja lente Canon con un arañazo en la carcasa, David Carter, al que habían llamado para identificarla, la reconoció sin dudar. Era la lente de mi hijo. Él mismo la había reparado. Junto a ella, en una caja, había 2 teléfonos móviles sencillos, sin tarjetas, pero con arañazos característicos en la carcasa. Uno de ellos, según el número de serie, coincidía con el dispositivo de Abigail Carter indicado en el informe del operador. Los hallazgos fueron decisivos. Durante el interrogatorio, el hermano menor, Dale, fue el primero en confesar. Aceptó un acuerdo con la investigación a cambio de una reducción de la pena. Su testimonio fue grabado el 9 de septiembre en presencia de un abogado y agentes del FBI. Dale contó que en junio de 2014 él y Clyde estaban cazando en una zona prohibida cerca del cañón. Según él, Clyde estaba borracho ese día. Estaban siguiendo a un ciervo cuando vieron movimiento en el borde del bosque, la silueta de una persona con una chaqueta gris. Clyde levantó el rifle, seguro de que se trataba de una presa, y apretó el gatillo. Al momento se oyeron gritos procedentes del bosque.
Corrieron hacia allí y vieron a un joven caído junto a una tienda de campaña. Dijo que la madre del chico salió corriendo para intentar ayudar a su hijo. Clyde, presa del pánico, gritó que ahora sus fotos estarían por todas partes y, asustado, disparó otra vez. Cuando se hizo el silencio, se quedó allí de pie durante un buen rato y luego ordenó a su hermano que le ayudara a limpiarlo todo antes de que alguien lo viera. Dale admitió que no había denunciado el crimen por miedo a su hermano. Su testimonio coincidía con los datos balísticos y las pruebas encontradas. Al día siguiente, Clyde Henderson fue arrestado como sospechoso de homicidio en segundo grado. La investigación, que comenzó con una desaparición en las montañas, ahora tenía todas las características de un delito intencional. El FBI registró en su informe: el delito se cometió como resultado de un conflicto causado por el intento de ocultar la caza ilegal. Para David, esto no era una resolución, sino una confirmación de su propia verdad. Las montañas no se llevan a las personas por sí mismas, siempre lo hacen las personas. Y ahora, por fin, sabía quiénes eran. Según el testimonio de Dale Henderson, las labores de búsqueda comenzaron a principios de octubre, cuando los investigadores ya tenían las coordenadas exactas del lugar del entierro. Las montañas de Santa Isabel les recibieron con frío y viento. El otoño se acercaba, los árboles estaban desnudos y las laderas cubiertas de una fina capa de nieve. El trabajo se llevó a cabo en una zona a unos cientos de metros de la tienda, en una profunda hondonada donde rara vez llegaba el sol. El 9 de octubre, alrededor de las 3 de la tarde, uno de los expertos encontró tierra blanda bajo una capa de ramas. De allí sobresalía el borde de un saco de dormir. Debajo había restos humanos. A pocos metros encontraron otro, casi idéntico, enterrado un poco más profundo. El forense confirmó que se trataba de Abigail y Owen Carter. Según el informe balístico, se realizaron 3 disparos. El primero alcanzó a Owen. La bala atravesó el tórax de izquierda a derecha, lo que coincidía con un disparo desde la ladera. Clyde disparó a ciegas, en estado de embriaguez, convencido de que veía a su presa. El segundo disparo, realizado casi inmediatamente, impactó en el suelo, probablemente cuando intentaba orientarse. El tercero, ya consciente, alcanzó a Abigail en el cuello, que había salido corriendo de la tienda para buscar a su hijo. Fue un disparo en pánico, pero intencionado. Clyde sabía a quién estaba disparando y quería silenciar a la única testigo. La pericia determinó que Owen murió instantáneamente. La muerte de Abigail se produjo en cuestión de segundos. No se encontraron signos de tortura ni daños post-mortem. El forense anotó en su informe: la naturaleza de las acciones de los delincuentes indica un intento de ocultar rápidamente los cuerpos después del incidente. La noticia del hallazgo de los restos se extendió rápidamente por todo el estado. La Fiscalía de Savage presentó inmediatamente cargos contra Clyde Henderson por asesinato en segundo grado cometido en estado de embriaguez y por ocultación de pruebas. Dale fue el testigo principal. Durante las audiencias, Clyde no negó los hechos, pero intentó culpar a las circunstancias. Su abogado insistió en que el primer disparo fue accidental y fue consecuencia de la embriaguez. El fiscal respondió brevemente: el disparo fue accidental, pero todo lo que sucedió después, no. La sentencia se dictó el 23 de octubre. Clyde Henderson fue condenado a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. Dahl recibió 25 años por complicidad y encubrimiento del delito. Después del juicio, David Carter obtuvo permiso para volver a enterrar los cuerpos. Los cuerpos de Abigail y Owen fueron trasladados a Boulder. En una pequeña lápida, pidió que solo se grabaran los nombres y las fechas. Sin epitafios, solo piedra y silencio. El caso se cerró a finales de año. En el informe final del FBI se indicaba: la causa de la muerte fue un disparo accidental que condujo al asesinato intencionado y al ocultamiento de los cuerpos.
La investigación ha concluido. Para David, eso no fue el final. Cada vez que subía a San Isabel, se detenía junto al arroyo donde había estado su tienda de campaña por última vez. Las montañas seguían siendo las mismas, solo el viento había cambiado de dirección.